La UPS en este llamado exige al gobierno mexicano evitar la siembra de maíz transgénico en gran escala y revocar los permisos previos a escala experimental y piloto de la siembra a cielo abierto. Estas exigencias de la UPS cuentan con el apoyo de más de 3,000 investigadores de más de 70 países. Mucho se ha aprendido en los últimos 15 años de uso de la tecnología transgénica en casi 15% de la superficie de labor que hay en el mundo. Hay 1.500 millones de hectáreas de tierra de labor en el mundo, casi el 15%, entre 12 y 15, en los últimos 15 años ya ha estado manejada con la tecnología de los organismos genéticamente modificados. Y mucho se ha aprendido de la respuesta de la sociedad y de la ecología. También se ha aprendido sobre sistemas demostradamente colonialistas, edulcorados de filantropía, para extender el monopolio al mercado mundial de semillas. Vamos a escuchar más de esto y no quiero entrar en este detalle. La dependencia alimentaria creciente de maíz, que todos conocemos, no se excusa para autorizar la siembra de maíz transgénico, porque hay rutas alternas viables no transgénicas. 1 de cada 3 kilogramos de maíz que consumimos en México en la actualidad ya es importado, y tememos que hacia el año 2025 este va a ser del nivel de 1 de cada 2 kilos consumidos en México. El arraigo de esta tendencia no ha sido por falta de recursos en el campo, sino por errores históricos de liderazgo de los últimos 30 años. El error más sobresaliente en términos del cultivo de maíz, pero es más amplio, ha sido el de confiar la producción de maíz solo al sector agrícola moderno. Y el sector agrícola moderno solamente puede manejar 3 millones de hectáreas de los 8 millones de hectáreas que se siembran cada año, y el resto es un territorio vedado en gran medida para los maíces mejorados, donde prevalecen las razas nativas, porque por la sequía, por las heladas, por los suelos delgados, por los excesos de lluvias, suelos ácidos, etcétera, que hay en una buena parte del país, solamente las razas nativas prosperan. La aprobación de maíz transgénico en el norte del país sería insistir en la misma estrategia errada. Solamente pensemos en la agricultura industrial, la moderna de México, para resolver el problema de maíz, pero además concesionando la seguridad alimentaria a la industria multinacional del maíz transgénico. Pero este camino, además, distraería recursos públicos para seguir el camino constructivo, para aprovechar los recursos del campo. Tenemos reservas de tierras de calidad agrícola, tenemos reservas de agua disponible para regar en el sur-sureste del país, tenemos clima benigno en el ciclo otoño-invierno que puede ser aprovechado, que debía de ser aprovechado, y esto va a ser caro, esto no es barato, pero esto es el camino que debe de seguir el país a plazo largo, porque es constructivo. Gracias. Y debe de seguirse con tecnología preponderantemente pública, porque la tenemos. Finalmente, el gobierno mexicano está expuesto a presiones propagandísticas de las corporaciones multinacionales que hasta ahora le han impedido asumir una genuina posición precautoria, apoyada en fundamentos científicos y sin conflicto de interés, en pro de la sociedad y del ambiente. Lo voy a dejar hasta aquí para no tomar tiempo de más. Muchas gracias. Es un tema de enorme relevancia, no solamente en México. De hecho, al ser México centro de origen del maíz,
Eso no es solamente para México, es un tema que afecta a todo el mundo, porque el maíz es uno de los tres granos que son la base de la alimentación mundial, y en algunos países de África, por ejemplo, ha pasado a ser la alimentación principal. Entonces, lo que estemos haciendo en el reservorio genético principal de México afecta no solamente aquí, sino a todo el mundo. Por eso es que, por ejemplo, organizaciones internacionales como la nuestra y muchas otras personas, científicos, como señalaba antes el doctor Turrent, estamos preocupados por el tema, particularmente el tema del maíz transgénico, pero en general. Yo quiero ahora darles aquí algunos datos rápidos, complementando datos que van a dar después sobre ambiente, sobre salud, y enfocarme en el proyecto corporativo que significan los transgénicos. De hecho, no hay manera y no se debería hablar de los transgénicos como si fuera una tecnología que está separada de la propiedad corporativa, porque solamente los transgénicos son completa y totalmente 100% propiedad de 6 empresas transnacionales y nada más. Entonces, hablemos donde hablemos de transgénicos, estamos hablando de ellas y particularmente de una que es Monsanto, que tiene más del 80% de los transgénicos en el mundo. Entonces, esto se enmarca en un proceso, la siguiente, Peter, por favor, perdón, en un proceso en donde ha habido una concentración brutal del mercado de semillas comerciales en el mundo. En 1980 no había ninguna empresa en el mundo que tuviera ni el 1% del mercado, y hoy las 10 mayores tienen el 75% del mercado. Pero además de 1980, aquí ha habido un cambio fundamental, que es que las productoras de agroquímicos y de químicos, o sea, los fabricantes de venenos, salieron a comprarse todas las empresas semilleras, y eso es lo que ha estado sucediendo. Hay una concentración brutal del sector. Hoy en día tenemos que Monsanto, DuPont, que aquí en México, por ejemplo, las solicitudes que se hacen para maíz transgénico se llama Pioneer o PHI México, Pioneer Hybrid, y Syngenta, entre estas tres tienen el 95% de los transgénicos en todo el mundo. Pero esas tres además controlan el 55% de todas las semillas de todo tipo en el mundo, menos las campesinas. O sea, todas las semillas híbridas, llamadas, digamos, comerciales, están en manos de 3 empresas. A lo mejor a ustedes esto les suena común, pero no es común. Es un proceso que se ha dado en los últimos 10 años y la agricultura tiene 10.000, en los últimos 10, 15 años. Entonces, junto a las empresas Dow, Bayer y BASF, controlan el 100% de los transgénicos agrícolas en cualquier parte del mundo y también en México. Y todas, repito, son fabricantes de químicos. El otro fenómeno que tiene que ver con lo mismo es que nosotros hace solo 30 años, solo el 5% de todas las semillas comerciales mejoradas, las que fuera, estaba registrada. Hoy en día, gracias a los transgénicos, gracias a lo que permiten los transgénicos, a las leyes como las que contaba el doctor Turrent, tenemos que más del 80, 82, 85% de todas las semillas comerciales están bajo propiedad intelectual. Eso quiere decir que no están disponibles para que las puedan usar los agricultores sin pagar una regalía o un derecho de propiedad intelectual. Volviendo un poquito, digamos así, a ver la imagen general de los transgénicos. Estas son cifras de los que promueven los transgénicos, son oficiales. Aunque nos quieren hacer creer que los transgénicos son un fenómeno del que no podemos salir porque en todos lados está avanzando, y lo vamos a oír en los días que vienen, solo está en 10 países en realidad. El 98% sigue siendo producido en solo 10 países. Hay 165 países en el mundo que no han autorizado la siembra comercial de transgénicos. Y 16 años después de que empiezan, siguen siendo 4 cultivos, lo que prácticamente son todos los transgénicos que hay plantados comercialmente, que son la soya, el maíz, la canola y el algodón. La razón por la que solo son estos cultivos es que no son cultivos para la alimentación, están producidos porque son commodities, o sea, son para la exportación, y son para la industrialización, fundamentalmente para forrajes de pecuaria industrial, pollos, cerdos, aves en general, ¿ya? Entonces, los transgénicos son un negocio de
multinacionales para transnacionales, no solo en México, sino en todo el mundo. De la misma manera nos dicen de que los transgénicos van a ayudar al cambio climático, van a proveer para la alimentación mundial y etcétera. Lo debemos haber oído, lo dicen las empresas, lo dicen hasta los ministerios, etcétera. Bueno, la verdad es que 16 años después, y lo único que han hecho ha sido aumentar cada vez más que los transgénicos que existen son resistentes a un herbicida, a un agrotóxico, que es propiedad de la misma compañía. Recuerden que las 6 compañías son fabricantes de químicos. O sea, lo que hicieron fue ver cómo meter una cuña de control sobre un mercado que actualmente, el mercado agroalimentario, es el mercado más grande del planeta. Ha superado el mercado de la energía, por ejemplo. Entonces es el mercado más grande del planeta. La llave de todo ese mercado son las semillas. Entonces, ¿qué negocio? Porque a lo mejor podríamos vivir sin computadora, pero sin comer no. Entonces, eso es lo que las empresas están haciendo a través de los transgénicos. Por eso los están empujando. Los transgénicos, además, contrario a lo que dicen, rinden menos. Estos son datos estadísticos. Hay un estudio, el equivalente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es la de Estados Unidos, que muestra que en 13 años de cultivos transgénicos en Estados Unidos, que tiene el 60% de los transgénicos en el mundo, los transgénicos en promedio rinden menos. En el caso de la soya transgénica rinde siempre menos, incluso hasta el 30%. En el caso del maíz transgénico, en algunos casos hay un aumento del 0.2 al 0.3 anual, lo que en 13 años dio un 4% de aumento. Pero en las zonas donde todavía se sembraba maíz que no era transgénico, el aumento fue de 9%. O sea, si usted quiere aumentar la producción de maíz, no siembre transgénicos porque le va a ir peor que con las semillas que ya existían antes. ¿Qué dijo Monsanto, que es la principal que vende transgénicos ante esto? Esto es una cita de Monsanto salida en el periódico The Independent. Dijo, bueno, no es raro que produzcan menos porque no están diseñados para aumentar el rendimiento. Usan mucho más químicos. De hecho, es una avalancha tóxica. Si bien la agricultura industrial introduce una cantidad enorme de agroquímicos y contamina suelos, etcétera, alimentos, además de eso, como son resistentes a un químico, aumentan la cantidad de uso de químicos en forma exponencial. Y en Estados Unidos lo han aumentado completamente en los 16 años en que se han usado químicos. Esto produce no solamente los daños que conllevan los químicos en sí mismos, sino la creación de hierbas resistentes a esos mismos agroquímicos. En Estados Unidos en este momento hay más de 20, pero en la mitad de los campos agrícolas de Estados Unidos hay supermalezas que no se pueden controlar con ningún agroquímico. En Georgia, solo en el estado de Georgia, el 92% de los campos agrícolas tienen algún tipo de supermaleza resistente a uno o más químicos. Aumenta también la resistencia en plagas por el uso permanente. Voy a ir un poco más rápido para no tomar tanto tiempo. Quiero dejar claro que los transgénicos, a diferencia de los híbridos, no son ni nunca serán una opción más, que es lo que nos dice el gobierno, lo que nos dicen las empresas. Algunos quieren transgénicos y otros no. Dejen que los que quieran que planten. No. Una vez que los transgénicos están en el campo, los transgénicos van a contaminar todo el resto de los cultivos, sean otros cultivos industriales, no transgénicos y sobre todo variedades campesinas. Y esto no es solo a través de del viento, de los insectos, etcétera, de los factores naturales, sino que también por el trasiego, los transportes, por el almacenaje que no está segregado. Ya en México, antes de la liberación comercial, hemos encontrado decenas de casos de contaminación solamente por programas del gobierno, por la distribución de Viconza. Con el plantío masivo de maíz transgénico, esto se va a extender y aumentar exponencialmente. Entonces, la contaminación es una condena. Y además, como veíamos antes, todos los transgénicos están patentados. No hay transgénicos que no estén patentados por algunas de estas transnacionales. Ninguno. Entonces, la contaminación en el campo se ha convertido en un delito de las víctimas. Las víctimas tienen que pagar, porque si se contamina a alguien en un campo, Monsanto o DuPont o Pioneer o Syngenta lo demandan
y le dicen, usted está usando mi gen patentado sin pagarme regalías? Bueno, hay muchos posibles riesgos de los cultivos ecológicos, de los cultivos transgénicos. No tengo tiempo para entrar en detalle en la mayoría, pero sí voy a empezar con una lista. Después, en la sesión de preguntas, si quieren saber más sobre alguno de esos riesgos, me preguntan, por favor. Pero en la literatura científica ya hay evidencia alarmante de cada uno de estos riesgos, que son la contaminación y los daños a las variedades criollas y a los parientes silvestres de las especies cultivadas, la contaminación de semillas supuestamente no transgénicas, la producción, como mencionó Silvia, de supermalezas transgénicas que ya no se pueden controlar con ningún producto de herbicida. Eso porque han cruzado genes transgénicas a estas malezas, y también las malezas resistentes a herbicida por su normal evolución frente a mucha aplicación de herbicida que sabemos, como dijo Silvia, que acompaña las variedades resistentes, transgénicas resistentes a herbicidas. La contaminación genética, bueno, variedades criollas, ya lo mencioné, la posible degeneración genética de estas variedades una vez contaminadas, los efectos ecológicos que representa el aumento del uso de herbicidas cuando uno siembra grandes áreas de cultivos precisamente tolerantes a los herbicidas, la evolución de plagas resistentes a BT. BT es el insecticida que produce los cultivos transgénicos que se llaman cultivos BT, los efectos de este mismo BT transgénico sobre los enemigos naturales que normalmente controlan a las plagas de los cultivos, los efectos de este insecticida BT sobre otros organismos en el medio ambiente, los efectos del insecticida BT sobre la biología y fertilidad del suelo, porque si imaginamos una planta de maíz, solo los seres humanos cosechamos nada más la mazorca, todo el resto, el rastrojo, normalmente se incorpora en el suelo. Pero todo este tejido vegetal contiene este insecticida BT en las variedades transgénicas, y este insecticida ejerce sus efectos sobre la biología del suelo, que es la que determina la fertilidad del suelo. En el caso de los cultivos transgénicos resistentes a virus vegetales, está el riesgo muy grande de que la interacción entre la capa del virus y su homólogo en la planta transgénica pueden cruzarse y generar nuevos virus que pueden atacar a nuevas especies blancos. O sea que hay muchos posibles riesgos de los cultivos transgénicos. Aquí me voy a enfocar realmente en uno, que es, como estamos, como dijo el doctor Turén, en el centro de origen de uno de los cultivos alimenticios más importantes del mundo entero, del cual depende la soberanía alimentaria de la población humana en el planeta Tierra, es quizás, por ser México, es el riesgo más importante. Y tenemos el caso de que los maíces de variedades criollas ya quedaron contaminadas con genes transgénicas en muchas comunidades que se han estudiado, y eso a pesar de que el gobierno de México por muchos años tuvo una moratoria en contra de la importación de semillas de maíz transgénico, precisamente para proteger lo que es este tesoro para toda la humanidad y para la madre tierra, que es la riqueza de diversidad de maíz en México. Claro que como la ley decía que no se podía importar semilla de maíz transgénico, pero sí se podía importar grano de maíz transgénico para consumo de personas o animales, la moratoria no sirvió mucho, porque es muy elemental saber que una semilla de maíz y un grano de maíz es la misma cosa. Entonces, lamentablemente, ocurrió contaminación a pesar de haber impuesto el gobierno una moratoria. Y se supone que en parte es contaminación por polen dispersado por el viento, y como dijo Silvia, también por el movimiento que hacemos los seres humanos del maíz. Este maíz que se importó en grano transgénico se distribuyó en todo el territorio nacional en las tiendas Viconza como alimento, y de ahí quién sabe cuántos granos terminaron ejerciendo su función como semillas, siendo sembradas y de ahí produciendo
su polen. Y muy alarmante es evidencia que yo como buen científico voy a decir preliminar, pero alarmante, sobre la posible degeneración genética de variedades criollas contaminadas. Para recordar, la polinización del maíz ocurre principalmente por el viento, a diferencia de otros cultivos en donde intervienen insectos o que se autopolinizan. Como dice Ana Deita, es una especie promiscua. La hembra de maíz acepta polen de cualquier macho y el macho fertiliza a cualquier hembra. Por eso se producen familias mixtas en el maíz, donde cada grano tiene la misma madre en la mazorca, pero puede tener un padre diferente. Y aunque la gran mayoría del polen que echa al aire el macho cae en una distancia de unos pocos metros, más del 90%, el problema es ese porcentaje muy pequeño que si se mete en los corrientes de aire de alta altitud se puede cruzar hasta 2.000 kilómetros. Y eso se explica cómo algunas pocas semillas importadas hayan logrado una contaminación generalizada. Algunos de los estudios desde hace años, esto es del gobierno de México, que de diferentes lugares donde durante la moratoria encontraron contaminación. Es importante notar que en esa época la mayoría de los porcentajes de contaminación eran bastante bajos, como ahí dice, el más común era de 3 a 13%, porque ahora estamos frente a la solicitud no de traer algunos granos al azar que por error salen sembrados y luego echan polen al aire. Estamos frente a una petición para sembrar más de 1 millón de hectáreas. Entonces, hay que ver, ese es más grande que el país de El Salvador, para que tengan una cifra comparativa. Entonces, si ocurrió de 3 a 13% con algunos granos que accidentalmente se sembraron, imagínense la cantidad de polen con que se va a cargar la atmósfera mexicana de polen transgénica si se siembra un área más grande que todo un país. En otros estudios hechos por organizaciones campesinas e indígenas de la Red Maíz también se encontró cifras similares de contaminación y en un estudio, ahora sí vamos a la literatura científica arbitrada, un estudio amplio que hicieron científicos de México y Estados Unidos encontraron más o menos un 5% de las semillas de maíz en México ya contaminadas, eso durante una moratoria. Y una imagen que demuestra la distribución de donde encontraron contaminación. Esto es similar en Estados Unidos, en donde mucho de la semilla que se vende como semilla no transgénica de diversos cultivos ya sale con altos índices de contaminación transgénica, porque una empresa semillera para producir semilla no transgénica tiene que sembrar plantas. Esas plantas tienen que fertilizarse y van a estar expuestas a cualquier polen que se mueva en la atmósfera. Entonces, aún las empresas que quieren vender, tienen su nicho de mercado para semilla no transgénica, se encuentra que su semilla ya viene contaminada con un porcentaje que es transgénica. No hay mucho tiempo para explicar la biología, quería explicar cómo un riesgo potencial, donde hay evidencias solo preliminares, pero puede ser el más alarmante de todos, es si la contaminación de una variedad criolla con material genético transgénico puede o no afectar esta variedad criolla. No tengo tiempo, pero si hay preguntas sobre eso puedo profundizar en la discusión. Nada más para los que son biólogos y biólogas entender que el punto de inserción del cassette de materia genética foránea en la ingeniería genética para producir un transgénico es el punto de inserción, lo que se llama un punto de alta recombinación, o sea que en la reproducción sexual de los organismos, cuando hay un punto de alta recombinación, significa que ahí es un punto en donde pueden quebrarse con mucho mayor frecuencia que lo normal las cromosomas, de tal manera que con el tiempo se puede hasta revolver la genoma
de las especias y provocar todo tipo de generaciones genéticas. Y hay evidencias muy preliminares de que eso haya ocurrido en cierto grado en el maíz criollo mexicano contaminado, y eso, a mi modo de ver científico, es lo más alarmante en cuanto a los riesgos ecológicos, porque realmente esto representa el riesgo de poder perder esta riqueza de la humanidad, de la madre tierra, que es la diversidad del maíz en México, consecuencia de la contaminación. Ahora, otro riesgo muy rápido que mencionó Silvia era de que el uso constante del herbicida Roundup en las variedades transgénicas resistentes a herbicida, y aquí vale la pena mencionar que Monsanto solicita ahora sembrar 700,000 hectáreas de un maíz que es precisamente tolerante al Roundup, que las malezas expuestas constantemente al herbicida desarrollan por el proceso normal de la evolución resistencia al Roundup. Y aquí en Estados Unidos se puede ver que en los últimos años, de 2010 a 2011, se incrementó 25% el área infestada con maíces resistentes, y de 2011 a 2012 se incrementó otro 51%. Para los que les gusta la matemática, parece el inicio de un incremento exponencial. Ya cubre la mitad del área arable de Estados Unidos la infestación con malezas altamente resistentes. Eso producto de la siembra en gran escala de los cultivos resistentes a Roundup. Problemas económicos, ya mencionó Silvia que no dio resultado económico el maíz BT transgénico en Estados Unidos. Solo quería agregar a lo que ella dijo, que el mismo estudio que demuestra que el aumento de rendimiento fue muy poco, demostró que ese aumento de rendimiento para los pobres productores de Estados Unidos que compraron la semilla transgénica, que es mucho más cara, no cubrió el costo adicional de la semilla transgénica, de tal manera que en 5 años los productores estadounidenses perdieron $92 millones por haber usado variedades de maíz BT transgénicas, porque ese micro aumento de rendimiento en cuanto a su valor económico a vender la cosecha ni llegó ni cerca a compensar el costo adicional de la semilla transgénica. Ahora, los riesgos para la salud humana. Esto, todo mexicano y mexicana, yo opino como científico, debe estar bien preocupado y preocupada por este tema. ¿Por qué? Porque la población mexicana es la población a nivel mundial más vulnerable a cualquier alteración del maíz. ¿Por qué? Porque es la población que más maíz consume a nivel mundial. El número de kilos de maíz por persona por año, pues con excepción de algunos países de Centroamérica, ningún otro país del mundo llega ni a la mitad. Entonces, si hay ratas de laboratorio para factores en el maíz que podrían afectar a la salud, pues son los mexicanos y las mexicanas. Y sobre todo los niños y niñas, por su alto crecimiento, consumen mucho más por kilo de masa corporal que los adultos. Entonces, si existe algún problema en el maíz, ese problema se va a expresar primero en los niños y las niñas mexicanos y mexicanas, comparado con toda la población del mundo. Riesgos para la salud humana de consumir alimentos transgénicos, y aquí limitándome solo a cosas comprobadas en la literatura científica. Hay efectos hepáticos, renales, tumores y cáncer, alergias a nuevas proteínas, alergias ambientales por el polen transgénico en el aire, la transferencia de genes transgénicos de una especie a la especie que consume, toxinas nuevas más potentes y cancerígenos, diferencias nutritivas entre alimentos transgénicos y no transgénicos. En el año 2009 se hizo una revista de toda la literatura científica disponible hasta la fecha sobre los riesgos para la salud de los alimentos transgénicos. En la revista Critical Reviews en la ciencia de alimentación y la nutrición, y concluyeron los autores: los resultados indican que los alimentos con transgénicos pueden causar algunos efectos tóxicos, incluyendo efectos hepáticos, pancreáticos, renales o reproductivos.
y que pueden alterar parámetros hematológicos, bioquímicos y inmunológicos. Terminaron recomendando que se hiciera más investigación para precisar más sobre estos riesgos, y en los años de 2009 para acá se han proliferado más los estudios sobre estos riesgos. Por ejemplo, un estudio muy polémico que salió el año pasado del profesor Seralini de Francia, de la Universidad de Caen, en donde se alimentaron por 2 años a ratas de laboratorio precisamente con la variedad de maíz transgénico que se propone sembrar en México en un área de 700,000 hectáreas, que si al aprobar estos permisos dentro de 6 meses podría estar en la tortilla acá en la Ciudad de México esta variedad. Después concluyen los autores, se estudiaron los efectos sobre la salud en ratas de la alimentación con un maíz transgénico tolerante a Roundup durante 2 años. En las hembras, todos los grupos tratados murieron 2 a 3 veces más que los grupos testigos y con mayor rapidez. Esta diferencia también fue visible en los 3 grupos de machos alimentados con transgénicos. Las hembras desarrollaron grandes tumores mamarios casi siempre más a menudo que y antes de los testigos. La pituitaria fue el segundo órgano más afectado e inhabilitado, y el balance de las hormonas sexuales fue también modificada por los transgénicos consumidos y por el Roundup. En los machos tratados se encontraron de 2.5 a 5.5 veces más congestiones y necrosis hepáticas. Nefropatías renales marcadas y severas también eran de 1.3 a 2.3 veces más frecuentes. Los machos presentaron 4 veces más tumores grandes y palpables que los testigos. Datos bioquímicos confirmaron deficiencias renales crónicas muy significativas. Ahora, este estudio fue muy criticado por otros científicos y aquí vale la pena mencionar como parte de lo que es la sociología de la ciencia, que la gran mayoría de los críticos y críticas, igual como en el famoso caso de Chapela y Quist acá en México, eran científicos que dependen económicamente de empresas biotecnológicas. Y dijeron que, por ejemplo, el hecho de que eso haya pasado en ratas no significa que va a pasar en seres humanos, o que usaron una variedad de rata que es predilecta a los tumores. Pero este señor, es cierto, este señor y sus colegas eligieron el protocolo de investigación porque es precisamente el mismo protocolo que exigieron a Monsanto para aprobar esta variedad, y siempre en los protocolos para detectar la posibilidad de cáncer se utilizan animales de variedades predilectas a los tumores para poder solo usar 300 ratas en el estudio y no 3 millones de ratas en el estudio. Y además se hacen los estudios con ratas y no con seres humanos porque hay pocos lugares en el mundo en donde se puede someter a 300 seres humanos a este tipo de estudio. Y es un poco, demuestra un poco de hipocresía criticar a estos por hacer lo que hacen ellos mismos y todos los demás científicos cuando hacen estos tipos de estudios. Aquí son las fotos de los tumores que presentaron las ratas en los estudios, eso después de alimentarse por 2 años con esta misma variedad MON 603 que se propone sembrar en 700,000 hectáreas acá en México. Claro, aquí dice que Monsanto contraataca a los científicos, igual como anteriormente habían atacado a los científicos Chapela y Quist, que supuestamente encontraron la contaminación del maíz aquí en México hace 10 años. Claro que les llovió críticas, pero hoy día todo el mundo acepta que hay contaminación porque todos los estudios posteriores les dieron la razón. Y entonces hay que cuestionar un poco el motivo de este tipo de críticas, y además el doctor Seralini ya publicó otro artículo arbitrado donde realmente responde a todas las críticas como argumentos que yo acabo de dar. Ahora, para finalizar, bueno, yo digo que para los mexicanos y mexicanas y para padres de familia que tienen niños que consumen mucho tortilla,
pues hay que reflexionar sobre estos estudios y sobre estas fotos. Aunque fueron ratas predilectas a tumores, estamos hablando de pocas ratas, y si no son predilectas a tumores hubieran usado centenares de ratas, y aquí son millones y millones de mexicanos y mexicanas y niños y niñas mexicanos que estarían sujetos durante los próximos 2 años al mismo estudio, ¿no? Aunque no sean cepas predilectas a tumores, bueno, ya se puede imaginar. Entonces, otras preocupaciones: ¿cómo se autorizan los transgénicos? En Estados Unidos, por ejemplo, es nombrando ejecutivos de Monsanto como los encargados de las instancias encargadas por la ley por la aprobación o no de los alimentos y los cultivos transgénicos. Bueno, para cerrar, yo creo que es realmente lamentable que no se hayan presentado los funcionarios. Esa experiencia lo he tenido antes. Durante los sexenios panistas me invitaron a un debate con el doctor Víctor Villalobos, que era el que aprobó como presidente de CBioChem y como funcionario de Zagarpa, había emitido los primeros permisos de área piloto experimental de maíz transgénico, pero cuando él se supo que su ponencia no iba a ser ponencia sino debate, se rajó. Y ahora los funcionarios de Zagarpa, que habían aceptado debatir con nosotros sobre los méritos científicos del asunto, pues otra vez parece que todo indica que se rajaron. Y yo creo que estamos frente a temas realmente importantes para la sociedad mexicana y para el mundo, como explicó Silvia. Entonces, realmente yo creo que es necesario reflexionar tanto sobre la literatura científica, también sobre el sentir del pueblo cuando se toca ese tipo de tema. Entonces, con esta última imagen voy a cerrar. Gracias. En esta zona, en la zona de la península de Yucatán, se siembra principalmente maíz en el sistema milpa. Y a lo mejor algunos del gobierno preguntarán, bueno, si siembran maíz y les interesa salir de la pobreza, ¿por qué no aceptan entonces la cuestión de los transgénicos? Porque van a producir más, les va a dejar más ganancias, ¿no? Y pareciera que pues solamente somos contreras y no queremos, ¿no? Si se viera únicamente desde la cuestión productiva el maíz como una cosa, como un objeto, como un producto comercial, sería más sencillo, creo yo. Pero sí es importante señalar, y esto no lo podemos señalar, por ejemplo, en las encuestas que hace la Zagarpa en su página de internet, porque no hay un apartado ahí para poner razones de cultura ni razones de los pueblos indígenas por las cuales no queremos los transgénicos. Las razones es que para nosotros el maíz no es solamente un producto comercial, no solamente es un cultivo de alimentación. El maíz para nosotros sí es nuestro alimento, pero también es nuestra bebida. El maíz para nosotros es nuestro hermano. El maíz para nosotros es nuestra madre, es nuestro padre. El maíz para nosotros es nuestra relación con Dios. En todos los altares, cuando pedimos permiso y agradecemos, ponemos el maíz como ofrenda. Cuando queremos celebrar a nuestros muertos, le ponemos el maíz en sus altares. No quiero ni pensar qué dirían nuestros muertos si le ponemos un maíz BT ahí en los tamales. Se volverían a morir. Todas estas razones no las podemos, ni siquiera, bueno, decían hace un rato, ¿no?, que los del gobierno no escuchan razones científicas, razones culturales mucho menos, razones indígenas mucho menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos minoría, o porque a lo mejor producimos muy poco, o porque a lo mejor no nos interesa producir mucho. A lo mejor por todo eso no les interesan nuestras razones.
Pero sucede que las zonas en donde están otorgando permisos para sembrar son zonas indígenas. La zona donde ya otorgaron el permiso para la siembra de soya transgénica, soya comercial, es zona maya, es zona indígena, es donde vivimos nosotros. Nadie nos preguntó nuestras razones si queríamos o no. Otra cosa es que nosotros no consumimos soya, no hacemos tamales de soya, no hacemos tortillas de soya y no creo que lo vayamos a hacer. Eso también atenta contra la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas que estamos viviendo ahí. La otra razón es que están desplazando, la siembra de soya transgénica está desplazando a las tierras donde antes se sembraba milpa. Y cuando digo milpa hablo de maíz, sí, pero también de otros cultivos. La milpa es la siembra de diversos cultivos de la diversidad en un mismo espacio. Es un sistema de relaciones entre semillas, pero también de relaciones de nosotros como personas, como pueblo, con el maíz y con las semillas y con los animales. Y en la zona de Campeche con algo muy particular que es la apicultura. La siembra de semillas transgénicas está también rompiendo con este sistema que es el sistema MIP. Estamos en el peor momento de la historia, donde se está determinando el futuro de la agricultura, campesina y nuestro futuro. De los científicos, los que manejan los datos, nos dicen, bueno, hoy por hoy en el mundo el 70% de los alimentos que consume la humanidad, el 70% de los alimentos vienen de los campesinos, de la agricultura campesina, de la pesca artesanal, de una agricultura urbana que va creciendo también. Pero entonces, estamos en un momento en que en las negociaciones internacionales la agricultura está en el centro. Hay una disputa por ver quién controla la alimentación, y eso empieza por quién controla y maneja las semillas. Hay toda la intención, ya están los anuncios hechos, los acuerdos políticos realizados a nivel internacional, y lo que viene y sigue es la economía verde, digamos. Y esto es cómo con graves problemas como el cambio climático, graves problemas como la crisis alimentaria, graves problemas para la humanidad, se define una ruta para el mundo, la ruta empresarial, la ruta del negocio, de la ganancia y más ganancia. Las convenciones de Naciones Unidas, donde se reúnen todos los gobiernos, definen esa ruta. En nada significa tentar tantito la hegemonía empresarial. Y les voy a comentar por qué urge. Esto del maíz transgénico, ya se dijo, es una amenaza a nuestra cultura, a nuestra vida, nuestra razón de ser, pero es una punta de lanza. Hay algo que ya empezaron a manejar, sobre todo el Banco Mundial. En la antepasada reunión ministerial que reúne a todos los gobiernos, convocada por Naciones Unidas, y que discuten sobre esto de la crisis climática, que fue en Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica puso en la mesa de negociaciones un mecanismo, y ese mecanismo le llamaron la agricultura inteligente para el cambio climático. Y rápidamente les comento en qué consiste esto. Esta agricultura inteligente significa que hoy nos van a decir, van a pasar a los pueblos y nos van a decir, usted va a tener un apoyo económico por su agricultura.
porque con su agricultura está absorbiendo o reteniendo esas emisiones que provocan el calentamiento global. Pero además de ese apoyo económico le vamos a dar crédito, usted va a tener acceso al crédito, acceso a seguro y va a haber un sistema contable que nos va a permitir ir midiendo cómo se retienen esas emisiones. Además, le vamos a garantizar que en poca superficie tenga mayores rendimientos. Con ese cuento van a llegar. Y lo que sigue, pero tienen que aplicar esta matriz tecnológica. Y esta matriz tecnológica significa en estas semillitas que están ya aprobadas, que son resistentes al cambio climático, que dan más rendimientos, pero además de que usted tiene que aplicar estas semillas y practicar la labranza cero, le vamos a entregar todo este paquete de agrotóxicos. Y si usted ese maíz lo compromete para que siga la ruta de contener el cambio climático y ese maíz se transforme en etanol, le vamos a dar otro apoyo económico. La agricultura inteligente es la amenaza que viene. Si en el mundo tenemos 1.500 millones de hectáreas arables y nos han dicho que son ahora como un poco más de 100 millones de hectáreas en donde se produce con maíz o con productos transgénicos, estamos hablando que van por controlar toda la superficie arable. Quieren hacer entonces el gran negocio a través de los transgénicos, de los agroquímicos, pero sobre todo controlar la alimentación, que es el mercado más grande del mundo, el mercado de alimentos. Y la vía campesina decimos, no, a eso no vamos. Y por eso nos estamos, de distintas maneras, en distintos países, estamos luchando contra esta gran amenaza, ¿sí? Que es eso que llaman economía verde, y eso que llaman dentro de esta economía verde, como ya salió Red, ahora quieren sacar lo de la agricultura inteligente. Les damos un saludo y seguramente nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Y entonces pensamos, pues ahora que estamos en la Ciudad de México, podrían venir las autoridades del gobierno mexicano y sin embargo no se presentan. Esto ya habla de una tremenda irresponsabilidad de parte de las autoridades y que tiene que quedar consignada. Desde noviembre pasado también, cuando hicimos nuestra 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en la comunidad de Cherán, en Michoacán, hicimos una declaratoria especial ante el peligro inminente de la aprobación de los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, y nos sumamos a la demanda de todas las organizaciones, incluyendo el Movimiento Urbano Popular aquí en la Ciudad de México, porque vamos a ser aquí en la ciudad quienes vamos a terminar consumiendo esos maíces que se van a sembrar en Sinaloa y Tamaulipas. Y entonces prácticamente nos van a dar tortillas envenenadas si se aprueban estas siembras comerciales. Para nosotros, tanto en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales como en la Red en Defensa del Maíz, y estamos hablando que en la Asamblea participan aproximadamente 130 comunidades, pueblos, organizaciones de 16 estados del país, y en la Red en Defensa del Maíz participan 1.200 comunidades de distintos pueblos en 22 estados del país. Estamos trabajando juntos justamente para detener esta agresión, que es quizá la mayor agresión social, cultural, ambiental en la historia del país. Y por eso en enero pasado declaramos en la Asamblea de la Red en Defensa del Maíz
en el mes pasado declarara 2013 como el año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y de la vida y la autonomía de los pueblos del maíz. Para nosotros es muy importante que ustedes sepan esto y que se sumen a esta resistencia contra el maíz transgénico. Todo lo que han estado haciendo las autoridades mexicanas en materia ambiental, en materia agraria, en materia de políticas agrícolas en este país, puede ser considerado como un delito, y es un delito que nosotros planteamos desde la red, desde la asamblea, que es un delito de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad. Este crimen nosotros lo denominamos de desviación de poder, y que no significa otra cosa más que todo el poder del Estado mexicano, el poder político, el poder económico y el propio poder cultural que tiene el Estado mexicano están siendo utilizados para beneficiar a unas cuantas empresas. Ya lo demostraron fehacientemente quienes nos antecedieron en la exposición, y que por eso el Estado mexicano tiene que ser considerado responsable de este crimen, de este delito, y debe ser llevado a juicio. Por eso estamos participando como asamblea, como Red en Defensa del Maíz, en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, y los invitamos a todos a que se sumen también a este proceso que nos va a llevar a que el próximo año le hagamos un juicio al Estado mexicano por el desastre en el que han convertido este país. Para terminar y no abusar del tiempo, pues yo lo que queremos hacerles es una propuesta a todos ustedes en este momento. Ya que no se presentaron las autoridades del gobierno federal a este debate público, nosotros queremos preguntarles a ustedes, si ustedes lo creen así conveniente, que al final de este encuentro se emita un comunicado de todos los asistentes y de todos los participantes aquí presentes, condenando la actitud irresponsable de las autoridades del gobierno mexicano que fueron convocadas a este debate público por esta actitud irresponsable, y porque con ello están demostrando que no tienen la capacidad para decidir sobre un tema tan delicado como la autorización de la siembra de maíz transgénico en nuestro país, y que por lo tanto, siguiendo la recomendación del relator especial para el derecho a la alimentación que hizo en 2011, Olivier de Schutter, el relator especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, dijo que las autoridades mexicanas declaren lo antes posible el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico, con el fin de proteger la biodiversidad del maíz en México. Entonces, esta es la propuesta que les hacemos. Si ustedes están de acuerdo, pues lo puedan decir. Antes de la siguiente participación haría un breve comercial. Desde el 132 Ambiental y desde Jóvenes ante la Emergencia estamos contemplando participar en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, si les interesa no solo trabajar o conocer más sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, sino acercarse al trabajo que estamos haciendo en la defensa de la tierra, en la defensa del maíz y en defensa de nuestro país en su conjunto como 132 y Jóvenes ante la Emergencia, los invitamos el lunes a las 4 a una pequeña asamblea que tendríamos en la Fuente del Prometeo. Siempre nos reunimos ahí. Y bueno, a continuación de Jóvenes ante la Emergencia Nacional va a hablar mi compañera Jimena. Buenas tardes, compañeros. Como Jóvenes ante la Emergencia y el Desastre Nacional, hemos decidido organizarnos y caminar juntos para contribuir a frenar la situación de desastre y injusticia que se encuentra sumergido en nuestro país. Entre los problemas que caracterizan este desastre encontramos la devastación del campo y de la vida campesina, el colapso ambiental, la pérdida de soberanía alimentaria, el despojo de nuestras tradiciones y nuestros recursos naturales. Estos problemas en parte han sido causados por la imposición de tecnologías y políticas ajenas a nuestras necesidades y cultura como pueblos y ciudades.
Creemos que los transgénicos son parte de esto, que responden más a las necesidades de las transnacionales e intereses particulares. Las autoridades de este gobierno ilegítimo no tienen el derecho ni el aval del pueblo para favorecer los intereses particulares, ignorando nuestras necesidades. Es por eso que somos parte de este esfuerzo y creemos fundamental que este tema se decida y discuta abiertamente, con la participación de las grandes mayorías. Asimismo, pensamos que es necesario que haya más espacios como este, no solo en las universidades, sino en todos los ámbitos posibles, en las comunidades, en los pueblos y en las ciudades de todo el país. Gracias. Y como parte de Yo Soy 132 Ambiental, tenemos la participación de Hugo. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente gracias a todos, todas por haber asistido a este debate, pese a que las autoridades nuevamente demostraron su responsabilidad y no están aquí, a pesar de que se les estuvo invitando una y otra vez. Para quienes a lo mejor se pregunten por qué una mesa del Yo Soy 132 está dentro de esta problemática, por qué un movimiento que lucha por una auténtica democracia está hoy aquí, pues es precisamente por eso, porque entendemos que democracia no se reduce o se debiera reducir a las elecciones. Partimos de la idea de un concepto más amplio de democracia, donde es necesario una estable calidad de vida para la población mexicana. No se puede hablar de democracia cuando como país existe una tremenda desigualdad y exclusión social, cuando los indicadores de pobreza y alimentación son realmente abrumadores. Datos de Coneval: hay 52 millones de habitantes en pobreza y 11.7 millones en pobreza extrema. Además, casi 12 millones viven en una situación de desnutrición moderada y 18 millones en una desnutrición severa. A nuestra clase política, al Estado mexicano en su conjunto, no pueden venir a hablarnos de democracia cuando tenemos serios problemas en educación, respeto a las garantías individuales, acceso a la información, toma de decisiones, pobreza y alimentación. ¿Es el maíz? Lo vimos en todo que expusieron. El cereal que más consumimos en nuestro país, por cultura, por historia, porque nos gusta. En este sentido, no podemos desentendernos de este tipo de problemáticas, no sabiendo que la entrada del maíz transgénico implica riesgos de salud, ambientales, sociales, económicos y culturales. Por ello, no permitamos que se privilegien los intereses de empresas nacionales e internacionales sobre los intereses de la población de un país entero. No dejemos nuestra alimentación en manos de empresas transnacionales como Monsanto o Pioneer. No permitamos que se agudice la devastación del campo mexicano y de nuestros hermanos y hermanas que ahí viven. Por esta razón, como Mesa Ambiental del Yo Soy 132, continuaremos trabajando junto con otras organizaciones y la sociedad en general para detener esta dinámica del despojo de nuestro territorio, nuestro saber y nuestra cultura. Por una democracia auténtica, yo soy maíz, yo soy 132. Gracias.